Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa, yo soy Vicky y hoy vamos a reutilizar latas de atún. Lo primero que haré será forrar la lata de atún por la parte interior, para eso voy a utilizar tela. Si ustedes prefieren pueden utilizar cartulina, foamy o cualquier otro material que tengan por casa. Marcamos el contorno de la lata de atún en la tela o el material que hayan elegido y cortamos. Para pegar la tela voy a utilizar silicona fría. Tomo el retazo de tela, lo doblo en 4 partes y calculo la mitad de la lata y ahí coloco la esquina de la tela. Suelto la pieza y ya voy acomodando la tela. Esto hará que no se me manche la tela con el pegamento y que lo coloque lo más centrado posible. Acomodamos toda la tela y en este caso me queda un poco más grande y eso me viene muy bien para cubrir las esquinas. Ahora mido la altura de la lata y con esa medida voy a cortar tiras de tela. Entonces primero tomo la tela y marco cada una de las tiras. Y coloco cola blanca en las líneas. Esto es para sellar y no tener que hacer un doblez, sino que simplemente cortar. De esta forma no se va a deshilar la tela. Cortamos todas las tiras necesarias y antes de pegar en la lata vamos a tomar la medida. La envuelvo por la parte exterior y corto un poquito más grande. Yo voy a pegar con cola blanca, utilicen el pegamento de su preferencia. Me fijo en el derecho de la tela y esto lo enrollo hacia adentro. Lo coloco en el interior de la lata y voy acomodando la tira de tela. Haré lo mismo con las 7 latas de atún. Ahora vamos a pegar las latas de atún sobre un trozo de cartón, acomodándolas en forma de flor. Y una vez que ha pegado, vamos a recortar todo el cartón sobrante. En principio voy a quitar todo el material sobrante lo más posible y luego voy a pulir el corte. Así que vamos cortando a trozos el cartón. Una vez quitados los trozos más grandes, ya podemos pulir el corte apegándonos más a las latas. Una vez todo bien cortado, vamos a tomar la medida de la parte exterior, incluyendo el cartón de base. Y esta medida la vamos a marcar en tela. Yo voy a utilizar jeans. Marco la medida que me dio, pero antes de cortar voy a colocar cola blanca para sellar la tela. Corto la tira de tela y como la he sellado no se va a deshilar. Utilizando cola blanca sobre las latas, pego la tira de tela en la parte exterior. Mientras voy pegando me voy fijando que llegue a todos los rincones de la pieza. Una vez terminada de pegar la tira exterior, vamos a decorar. En este caso voy a utilizar esta tira o encaje en zigzag y voy pegándolo con silicona caliente, que es mucho más rápido. Con una fina capa de silicona caliente voy pegando la decoración por toda la pieza, llegando también a todos los rincones.
Y así ya tenemos un alajero muy fácil, muy sencillo de hacer. Como ven, lo hemos hecho en minutos. Y ya pueden colocar toda su bisutería, sus alhajas, y las podrán tener organizadas y a la vista. Para más ideas similares a esta, les dejo este video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, que pronto estaremos llegando al 1.000.000 de suscriptores. Espero que tú seas parte de este proyecto. ¡Hasta la próxima!